este, ah, no somos pollos. Mire por qué utilizan, y me parece maravilloso este ejemplo, por qué utilizan los autores del curso de sanación interior, del retiro de sanación interior, este ejemplo en esta etapa. Porque a veces en esta etapa y en las etapas anteriores, las personas importantes en nuestra vida, ¿sí? A veces nos dicen cosas que nos van marcando para siempre. Una vez más, las palabras son poderosas. Nosotros no somos pollos, somos águilas. Y yo sé que a lo mejor aquí hay algunos que le van al Guadalajara, pero somos águilas, todos somos águilas en el sentido de la fábula. En el sentido de la fábula. Somos hijos de Dios, somos hechos para cosas grandes, fuimos creados de manera maravillosa por Dios, somos hijos de Dios. Es impresionante, el día que el ser humano entienda esto, mire, ¡boom!, cambia. Cambia para sí mismo y cambia para los demás. Hay personas a veces en nuestra vida que nos cortan las alas, literalmente, que nos dicen cosas de tú no sirves, tú no vas a lograr nada, nunca vas a llegar a ningún lado, etcétera, etcétera. Nos cortan las alas. Eres menso, eres burro, eres tarado, ¿qué te pasa? ¿No? O a veces también, y por creerles a estas personas, nos las cortamos nosotros mismos las águilas, por las alas, por las diferentes circunstancias que vamos viviendo. Por las diferentes circunstancias que vamos viviendo. Somos águilas. Que nadie te diga lo contrario. Tú no eres pollo. Tú eres águila. Según Erickson, estas son algunas características de la identidad del adolescente. Por supuesto que el hablar de la adolescencia, las características y los cambios, pues son varias clases juntas, pero vamos a hablar de algunas cosas así como que sencillas, ¿no? Algunas cosas que menciona Erickson acerca de esta etapa de manera concreta. Dice que en la adolescencia, dice Erickson, en la adolescencia se experimenta la búsqueda de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y desencadena realmente una crisis de identidad. Una de las crisis más grandes de la vida del ser humano es la adolescencia. Es una crisis de identidad. Que de alguna manera esta crisis de identidad reavivará todos los conflictos de cada una de las etapas anteriores. Es decir, lo que dice Erickson es que si en la primera etapa no logré la parte positiva, ¿no?, que era confianza versus desconfianza, ¿no? Si no logré confianza, si no logré iniciativa, si no logré industria, si no logré cada una de estas, ¿sí?, alguna de estas, entonces en la adolescencia se revelarán los conflictos de cada una de las etapas anteriores. Los padres de los adolescentes se verán enfrentados a situaciones nuevas que serán un nuevo reto para su misión orientadora. No es nuevo, no es que una noticia que acabo de descubrir, pero una de las etapas más difíciles para ser buenos padres como tal, es esta, la de la adolescencia. Los padres a menudo, ¿sí?, nos revolvemos mucho. En mi experiencia, cuando ayudaba a familias o a parejas, un tiempo que hacía intervención en crisis, no dejé de hacerlo, que ayudaba a parejas, que les acompañaba, que hacía algún tipo de educación con ellos, sesiones, sobre todo personas que estaban en problemas familiares o matrimoniales o en crisis. Y una de las cosas que más me traían era que los papás me traían a sus hijos adolescentes, o los papás venían totalmente frustrados porque no sabían qué hacer con sus adolescentes, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complicadas de verdad, con cuestión a la adolescencia. Pero era como muy común, de verdad es un momento complicado. Erickson habla que hay algunas características de identidad del adolescente. Y la primera característica tiene que ver con el cambio, dejar de ser para pasar a ser. Entonces, el adolescente empieza a cambiar, y empieza a cambiar en todos los sentidos. Su cuerpo se empieza a desarrollar
de una manera así súper rápida la cuestión hormonal, ¿no? También empieza y brota y también no es sencillo, no es sencillo, aunque parece sencillo, incluso el desarrollo físico, biológico en el niño y en la niña trae de por sí una serie de crisis como tal, a nivel emocional y a nivel fisiológico. A veces los niños no les gusta cómo se están viendo, no les cambia la voz, crecen de repente, ¿no? Etcétera, les salen espinillas, ¿no? Les salen acné, no lo pueden controlar, una serie de cosas. Entonces, es un tiempo de cambio. Y realmente, una cosa que está pasando en la adolescencia es este cambiar, ¿sí? Este cambiar en muchos sentidos, en muchos sentidos. La segunda característica es la perspectiva temporal, ¿sí? Y la orientación en el tiempo y en el espacio. Otra vez, porque están creciendo no solamente físicamente, que es una cosa que sucede, ¿no? Están creciendo físicamente, también mentalmente están creciendo. Y entonces cambia, muchos estudios hablan de eso, cambia de la perspectiva que se tenía de niño, donde todo te parecía muy grande, todo te parecía, tenías una percepción, ¿sí? Del tiempo y del espacio, como que no avanzaba tan rápido, etcétera. Con la adolescencia, el mismo cerebro y el cuerpo funcionan de manera distinta con el entorno y hay una perspectiva nueva en la cuestión temporal y en la cuestión del espacio. La siguiente característica, ¿sí? Es la seguridad en sí mismo que tiene que ir adquiriendo el adolescente. Entonces, esa es la siguiente, la seguridad en sí mismo. Y la cuarta, es la polarización de lo sexual. Entonces, por la primaria, generalmente los niños pierden el interés generalmente de fijarse en las niñas, los niños en las niñas, las niñas en los niños, ¿no? Digo, ahora tenemos un lío también con la ideología de género, pero, o sea, lo normal era esto, ¿no? Los niños con las niñas y las niñas con los niños. Y en la primaria, pues no, los niños andaban con los niños y las niñas con las niñas y como que no mostraban interés, pero es en la adolescencia que empiezan a tener este interés, un adecuado grado de desarrollo del propio interés sexual, porque de hecho otra vez con este ataque de la cuestión de la ideología de género y tantas cosas y cómo les comunican a los niños, todas las series que salen ahora tienen que tener alguna cuestión de ideología de género. Tristemente, que la niña que tenía a su novio ahora le gusta a la otra niña, o sea, un relajo. Todas las cosas que nos pasan en la televisión, todos los programas, creo que ya hasta en algunas cosas como que los presentadores tenemos que tener un niño, una niña y alguien que no está definido, ¿no? Ahora se habla de cosas súper locas, tú entras al Facebook y en preferencias sexuales hay como 28, no sé cuántas. No hay quien dice que es pansexual, y pansexual es como que ¿qué es pansexual? Pues todo, le hago a todo lo que me produzca placer, eso le hago, ¿no? O el otro día estaba escuchando este término de binary o algo así se llama, y que es no me identifico ni con uno ni con otro, ni soy niño ni soy niña, ya no sabe, es como un limbo en la cuestión de la identificación. Bueno, es súper triste y nuestros adolescentes, nuestros niños lo están viviendo, pero en esta etapa la cuestión sexual, así como está distorsionada ahora, sale de alguna manera. Luego está la otra parte de liderazgo y adhesión. Entonces, los niños empiezan a buscar integrarse al grupo de pares, con gente que se sienten afín, ¿sí? Con gente que tienen mismos gustos de alguna manera. Empiezan a hacer grupos, los que les gustan los deportes, los que les gusta el arte, los que les gusta, empiezan a hacer esta parte de grupos. Y si te aceptan, pues súper padre, pero si te rechazan, entonces también ahí va a haber una cuestión complicada. La palabra adolescencia viene del latín adolecere, ¿sí? Y significa, si vas a la raíz, significa transición o crecimiento.
La adolescencia es una etapa llena de cambios biológicos, ¿no? Neuronales, biológico-neuronales, físicos, psíquicos, ¿sí? Durante la cual es normal, ¿sí? Tener muchas dudas. A veces estos cambios se dan muy rápido y se necesita tiempo para adaptarse a ellos. A veces está en lo que está pasando. Van los cambios muy rápido y la capacidad de asimilarlos no. Entonces eso crea una crisis. En esta etapa dejamos de ser niños, es este proceso, dejar de ser niño para convertirse en adulto. Es una de las transiciones más importantes del ser humano. Antropológicamente, en antropología cultural, casi en todas las culturas se tiene un rito de pasaje o transición en esta etapa. Casi todas las culturas de que el niño deja de ser niño y ahora es un adulto. Digo, los judíos tenían lo que se llama el bar mitzvah. El bar mitzvah, que era como la confirmación nuestra de los católicos, ¿no? Es el niño, deja de ser niño y ahora asume, desde el punto de vista de la fe, una posición de más madura, de alguna forma, ¿no? En México, ¿no? Tenemos la quinceañera, más con las niñas, más con la parte de las niñas, con los niños no tenemos un rito tan definido, creo en nuestra cultura, pero con las niñas la quinceañera, ¿qué es eso? La niña deja de ser niña y ahora va a ser una mujer. Es como que su debut, ¿sí? De alguna manera. En Estados Unidos hay lo que llaman los dulces 16, los sweet 16, algo parecido a la quinceañera, pero no todo el mundo lo hace culturalmente, no está como que por todos lados. Es algo parecido, pero diferente y no tan elaborado y como se realiza con las quinceañeras, ¿no? En Estados Unidos me parece que la transición más fuerte en esta etapa tiene que ver con el famoso prom, que es el baile, como un baile de graduación, que es alrededor poquito antes de la graduación. Entonces, cuando termina la preparatoria, si te graduaste o si no te graduaste, vas al baile de prom. Entonces, todas las muchachas se visten así súper bonitas, los muchachos súper elegantes y se van a un baile, ¿no? Se van a un baile que luego también cada cosa que pasa en ese baile, ¿no? Etcétera. Pero bueno, es como un paso. Después de ahí, muchos muchachos dejarán su casa, muchos se irán a una universidad y muchas veces lejos. Es una etapa de transición, Entonces, en Estados Unidos probablemente la graduación de la preparatoria, de la high school y el baile de prom es lo que marca más esta etapa probablemente. En México las quinceañeras, ¿no? De alguna manera, algunas de las preguntas fundamentales en esta etapa, otra vez tienen que ver con quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué voy a hacer, o en qué me estoy convirtiendo de alguna manera. La adolescencia, ¿sí? En este tiempo, ya había mencionado, te ves en el espejo y a veces no te gusta lo que ves por los cambios que estás fisiológicos, ¿no? Propios de esta etapa que ves. Te van afectando muchas veces. Los cambios químicos aún más, ¿no? Entonces, de repente están contentos, de repente están tristes, de repente están enojados. Un cambio hormonal impresionante y pasan los niños y pasan las niñas, ¿sí? Y eso pasa y es químico, es interno. A veces no tiene que ver nada contigo, son cambios químicos y hormonales. Están dejando de ser algo para aprender a ser algo distinto, ¿no? Erickson habla de que en este tiempo se da lo que se llama la autocracia de la conciencia. La autocracia de la conciencia. Es decir, empiezas como que todos los valores y todos los principios con que habías crecido, que te habían dado tus papás, los empiezas a pasar por filtrarlos por un filtro, ¿no? Y empiezas a definir los tuyos propios. Entonces, los valores de autoridad clásicos que habían llegado hasta esta etapa, los padres, los maestros, el cura de la iglesia, etcétera, ¿sí? Empiezas a cuestionarlos y empezar a formarte, ¿no? A formarte tus propias cosas, de alguna manera. Ahora, ya había mencionado en esta etapa, como en las anteriores, el poder de las palabras es impresionante. Entonces,
tenemos que tener cuidado lo que le decimos a nuestros hijos adolescentes. Si le decimos, eres un vago, no recoges en tu cuarto, eres un chiqueado, eres un bueno para nada, eres un rebelde sin causa, a menudo nuestros hijos terminarán siendo eso y de una manera prolongada hasta su edad adulta. Entonces, la relación con los padres en esta etapa, la de la adolescencia, es crucial. La relación con los padres es crucial, ¿no? Aunque esta relación al final del día se trata de emancipación, es decir, de separarse, que se dé una separación sana, que sean ellos, que escojan sus cosas, pero que sea buena, que no sea tan conflictiva como a veces tiende a ser, ¿sí? Muchos, es súper normal, ¿no? Muchos hijos en esta etapa, muchos niños, muchos adolescentes se avergüenzan de los padres y encuentran alguna manera de rebelarse. Y así, literal, rebelarse, como irse de la casa. Hay muchos que en la adolescencia se van de la casa, luego regresan a los 3 o 4 días, pero muchos intentan esto de alguna manera, irse de la casa, alejarse de la iglesia, ya no quieren a la iglesia, o incluso, ¿no? Súper triste, y es en la edad que más sucede, una de las edades que más sucede, el suicidio. Muchos adolescentes se quitan la vida, o sea, se van definitivamente por toda esta aborígene de cambios que no saben, que no alcanzan a manejar de alguna manera. Se rebelan contra los padres y a menudo se rebelan contra Dios o contra el Dios de sus padres. Y esto crea una crisis de fe. De hecho, digo, esto tampoco es una noticia nueva, es súper triste, es súper real, ¿no? Tenemos yo creo que décadas de una desconexión terrible de la fe con los adolescentes y la fe con los jóvenes adultos. Hemos perdido por ahí varias generaciones porque nuestros programas, lo que hemos hecho a veces como iglesia, no ha funcionado. No ha funcionado, de verdad. Le digo con frustración, y yo mismo que he intentado cosas, y en mi tiempo cuando Dios me llamó a trabajar con jóvenes lo traté, ¿no? Hicimos algunas cosas que funcionaron, pero otra vez, algunas otras las trabaron los adultos, pasaron varias cosas. No es fácil. Entonces se crea una crisis de fe. Es importante que haya elementos para que al descartar la imagen de Dios que tienen de los padres puedan encontrar la propia y no perderla del todo. Tristemente, la mayoría de las personas que son agnósticas, que creen en Dios pero viven como si no existiera, son hijos de personas muy religiosas. Finalmente, y así como consolación en medio de esta crisis, de esta etapa, Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, dijo que en cualquier otra etapa de la vida, estas conductas, todas estas que pasan entre los padres, los hijos, los padres, en cualquier otra etapa de la vida, cualquiera de las demás, ¿sí?, llevaría a la neurosis, o sea, a un problema psicológico serio, o incluso a una psicosis, que es más grave. Yo me he mencionado eso con ustedes, pero que en esta etapa, en la adolescencia, para el adolescente tener conflicto con sus papás es normal. Para los padres es loco y desproporcionado tal vez, para el adolescente es normal. ¿Cómo encuentro mi identidad? Entonces, cada quien busca quién es en sus diferentes realidades. Yo les he contado la historia de Sheila, de alguna manera, algunas historias de Matt, ¿no?, de los autores. Dennis, el otro hermano, el hermano de, no hemos hablado mucho de él o alguna historia de él. Dennis, cuenta el libro, y aquí es donde él de alguna manera se expresa, habla de sus experiencias de la secundaria y la preparatoria, de esta etapa, de la etapa de la adolescencia. Y su búsqueda de identidad es una lucha por ser reconocido. Dennis quería ser reconocido, ¿sí? Y lo primero que empieza a hacer en la secundaria y en principios de la prepa voy a ser el niño que saca las mejores calificaciones. Entonces se dedicó a estudiar mucho, ¿sí?, para ser el mejor de la clase. Fue el mejor de la clase y aún así se sentía vacío. Aún así no le llenó el corazón eso.
Después, como a los 16 años, que es cuando acá en Estados Unidos dejan a los niños que empiecen a trabajar, empezó a trabajar y seguía estudiando, y como la escuela le era fácil, entonces trabajaba mucho y podía llevar bien su escuela. Lo siguiente que se propuso: voy a ser el muchacho de 16 años del pueblo donde vivían que más dinero tenga en su cuenta de banco. Entonces se puso a trabajar horas extras y todo, a ganar dinero y a ganar más dinero y a ganar más dinero, y empezó a engordar su cuenta de ahorros que tenía. Al final se sentía vacío, no se sentía aceptado. Algo no terminaba de llenarlo. Finalmente Dennis entró al seminario. Dennis no se hizo sacerdote. Matthew, ¿sí? Lynn se hizo sacerdote. Dennis entró al seminario también, ¿sí? Y no se encontraba. De hecho, se metió al seminario tratando de encontrar su identidad. Seguía en el fondo, aunque había logrado ser el mejor muchacho de la escuela, aunque había juntado mucho dinero, seguía odiándose, y era muy raro, odiándose a sí mismo, y no encontraba la raíz. En el seminario, en un retiro que hicieron, les pidieron que escribieran. Hicieron como que un ejercicio de una escritura guiada para ir encontrando cosas en su vida personal. Dice que en un rato escribió como 8 páginas al respecto, y después empezaron a compartir lo que habían escrito en aquellas páginas. Y mientras empezó a compartir lo que había escrito, Dennis empezó a llorar. Empezó a llorar por lo que había escrito, por lo que había encontrado mientras escribía. Se acercó el padre que estaba facilitando, el sacerdote que estaba facilitando el retiro, y lo abrazó. Lo abrazó. Lo único que le dijo el sacerdote en ese momento fue que Dios lo amaba con todo, con lo bueno y con lo malo que él tenía. Dios lo amaba tal como era. Había algo en la vida de Dennis que él, ¿sí?, terminaba no encontrándose digno. Y lo único que le dijo el sacerdote fue, después de que estaba diciendo un par de cosas de lo que empezó a leer y empezó a llorar, fue: Dios te ama así como eres. Totalmente. Con lo bueno, con lo mejor de ti y con lo peor de ti, así te ama Dios. Y ahí fue que Dennis empezó a encontrar su identidad y a reconciliarse con su propia imagen y con quién era en sí. Ya hablamos en otra sesión de la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo podría venir también en esta etapa de la adolescencia perfectamente bien. Es el hijo que en realidad no sabe quién es. Estoy hablando del menor. Probablemente era un adolescente, probablemente, ¿no? Si analizamos así de un aspecto más psicológico la parábola, probablemente un adolescente que en un arranque, ¿no?, como los que hacen los adolescentes, se van de la casa, pero tenía dinero, le pide a su padre el dinero. Y cuando se queda sin nada y no está sin sus padres, es cuando le cae el 20. Es cuando le cae el 20. Es cuando se da cuenta. No solamente le cae el 20 de quién es mi papá, le cae el 20 de quién soy yo. Porque eso es lo importante. ¿Quién soy yo? Soy hijo del Padre. Valgo mucho. Una vez más, yo vuelvo a decir, el día que los seres humanos nos demos cuenta de quiénes somos, mira, olvídate, no existe depresión, se acaba la depresión. El día que yo tenga claro cuánto valgo de verdad, delante de los ojos de Dios, y yo me empiece a ver como me mira Dios a mí, no hay depresión. El día que yo me empiece a ver a mí como lo que soy y empiece a ver a los demás como lo que son, hijos de Dios, se acaba el racismo, se acaban las divisiones, si realmente pasa esto, el día que nos caiga el 20 de quiénes somos, entonces empiezo a tratar con total dignidad, ¿sí?, a cada una de las personas y a valorarlos. Cambiaría. El hijo pródigo se da cuenta quién es al final del día. Recuerdos positivos y recuerdos negativos. Una vez más, yo mencioné que en esta etapa te persiguen los demonios del pasado, literalmente.
te persiguen los demonios del pasado. Yo ya mencioné que las heridas de las edades tempranas, a menudo en la adolescencia, te vienen y te están ahí como que acribillando. Entonces las cosas no resueltas salen en la adolescencia y crean conflictos en los adolescentes. No te dejan y hacen que se te complique más la etapa de la adolescencia. ¿Sí? Sheila nos narra que fue abusada a los 6 años. No sé si yo había mencionado eso. Entonces, el problema de Sheila de cerrarse, aparte de que su mamá era muy canija con ella, ¿sí? Aparte de que su mamá era muy canija con ella, Sheila había sido abusada, creo, por uno de sus primos, creo, ¿sí? Entonces creció con esto, se cerró. No se relacionaba con nadie, creó el ostracismo, ¿no? Se alejó de todo mundo. Sheila arrastró el abuso sexual a su adolescencia. Y su adolescencia, en lugar de disfrutar, en lugar de encontrarle cosas bonitas, pues fue un infierno la adolescencia para Sheila, nos narra. Quiero decir una cosa a propósito de lo que nos compartió José el miércoles y lo que algunos de ustedes se animaron a compartir. Y en otros retiros ha pasado igual. El abuso sexual es más común de lo que nosotros pensamos. Es más común de lo que nosotros pensamos. Es una de las heridas más comunes que salen en los retiros. Se habla, no sé qué tan actuales sean estas estadísticas, pero se habla que un promedio de 38%, ¿sí?, de las niñas son abusadas. Es un porcentaje súper alto. El 38% de las niñas son abusadas de las mujeres cuando son niñas son abusadas. El 38%. No sé si ha subido o ha bajado, porque otra vez la parte sexual no se ha compuesto, estamos más destrampados ahora. No tenemos claridad, se nos ha ido las manos y no nos han enseñado bien esto. Entonces, 38% de las mujeres han padecido algún tipo de abuso, y algún tipo de abuso me refiero otra vez desde tocar, ¿no? Desde una serie de cosas. No, estoy hablando, el abuso sexual es muy amplio, no tiene que ir nada más hasta llegar a la consumación del acto sexual, puede ser varias cosas alrededor de esto. 38% de las mujeres y 10% de los hombres. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Las niñas por naturaleza tienden a exteriorizarlo más. Entonces, que haya un 10% de hombres, en realidad, válgame la redundancia, no es realista. Porque los niños no lo dicen, se lo guardan. Entonces, probablemente los números en los niños, en el abuso, también son más altos. Pero los niños, pasa como lo que decía José, me lo voy a llevar hasta la tumba. Nadie tiene que saberlo. Los efectos del abuso sexual son devastadores, ¿sí? Algunas personas cuando han padecido abuso sexual se vuelven promiscuos, ¿no? Pueden terminar en niños o niñas en cuestiones de prostitución. A las niñas tienen abortos múltiples cuando han sido abusadas. Y muchos de ellos se convierten en abusadores sexuales, a su vez, cuando llegan a la vida adulta. 81%, súper alto, de los ofensores sexuales violentos habían sido, se hizo un estudio aquí en Estados Unidos de todos los que tenían registrados con casos y todo, y le dieron seguimiento. 81% de los ofensores sexuales violentos habían sido abusados sexualmente de niños. O sea, un porcentaje súper alto, casi la mayoría. Entonces, no importa que hayan sido obligados o obligadas, las víctimas por lo general suponen que ellos provocaron el abuso. Lo que yo decía ayer, de tú te echas la culpa. Y por eso no lo dices. Tú te echas la culpa porque piensas que te van a regañar. Te echas la culpa. Las víctimas por lo general suponen que ellos, como que yo hice algo. Muchas veces no es real esto. Algunos se ocultan sus abusos detrás de algunos hábitos que desarrollan de adolescentes o de adultos.
de la obesidad y de otras cosas, de otros problemas psicológicos. Afecta de ahí en adelante cómo te relacionas o no con el sexo opuesto. No me acuerdo quién compartía, pero esta parte que decía después de que estas personas intentaron tocarme, entonces con mis esposos nunca he podido tener una relación sexual sana y placentera. Y es así, te afecta ahí en adelante y más si nunca se sana. El proceso de sanación de este tipo de cosas, le digo con mucha honestidad, ¿no? Y para que usted se tenga mucha paciencia, es súper delicado, no es tan sencillo, ¿sí? Sheila se aisló completamente de los niños, no los quería ver, ¿sí? Ella, cuando analiza su vida y cómo le afectó, se mete a su álbum de fotos y mira cómo se vestía, y cómo se vestía reflejaba cómo se sentía. Cómo se sentía rechazada, sentía que no valía, ¿sí? Una cosa, mire, y en esta cuestión del abuso, una cosa es entender y otra cosa es sanar. Hay gente que entiende, ya me di cuenta, a veces en terapia encontramos esto y nos ayuda. No estoy diciendo que la terapia es mala, es buena, de hecho. Yo hay ocasiones que en estos mismos procesos hay gente que yo le digo, ¿sabes qué? Necesitas terapia, necesitas seguimiento en esta área. Sheila misma dice, yo entendí, pero no sané, porque estaba yendo a terapia. Entender ayuda, pero el que realmente siempre sana es Dios. Entró en un proceso de oración continua, de perseverancia, un proceso importante de acompañamiento y de oración. Y eventualmente, sí, Dios la sanó. Ahora, por nuestro propio bien y el bien de todos a nuestro alrededor, y es uno de los objetivos o de lo que estamos tratando de buscar en estos retiros y en estos seminarios. Es importante estar sano en todos los aspectos, porque una persona herida hiere y hace daño. En lugar de ser medio para que los demás sean felices o encuentren a Dios o se sanen, ¿sí? Sean un instrumento, son un bloqueo. ¿Qué pasó con Sheila? Sheila dice que una vez sanada, ella se convirtió en un instrumento de amor. Y ahora podía orar con una profunda empatía y desde el poder de Dios para muchas otras personas que habían pasado por algo similar a lo que había pasado. Es posible sanarse, por supuesto. Es posible sanarse. Sheila lo logró. Lo contrario del amor, y le digo porque ahora hay mucho de eso en las relaciones en todos los niveles, incluso en los matrimonios o en cualquier relación. Lo contrario del amor, dijo Juan Pablo II, lo contrario del amor no es odiar. Lo contrario del amor es utilizar. Lo contrario del amor no es odiar. Lo contrario del amor es utilizar. Esto dijo Juan Pablo II. Es importante también en todo proceso de sanación que vayamos sanando nuestro propio concepto del amor, porque a veces este está distorsionado. Nuestra imagen y la de Dios. Este capítulo también nos habla de la imagen de nosotros y nuestra imagen de Dios. Las mujeres habla que definen su identidad y esto es diferente y pasa otra vez en los hombres de una manera y en las mujeres de otra manera. Las mujeres definen su identidad a través de la conectividad, a través de las personas, las amigas, la familia. Las mujeres definen su identidad a través de la conectividad y los hombres a través de la autonomía. En eso somos distintos los hombres de las mujeres. O la separación de sus madres. Por eso en adelante
Después de la adolescencia, los hombres valorarán la conectividad, perdón, las mujeres valorarán la conectividad y los hombres valorarán la autonomía, Diferencia, entonces, tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres. El sistema enfatiza los pasos hacia la autonomía, entonces por eso generalmente los hombres se ven beneficiados en muchas áreas y la independencia. Aunque este concepto es medio reduccionista, así es como funciona. Tenemos puntos de vista femenino y masculino de Dios. Yo el otro día hablaba de Gesed y Rahamín. Y Gesed, que es esta idea como de un amor más de fidelidad, como más masculino de Dios, porque al final Dios no es hombre ni es mujer, no tiene sexo, nosotros tenemos sexo, ¿sí? Nosotros tenemos algo que nos determina de alguna manera en esa situación. Y está Rahamín, que viene de Rején, que quiere ser vientre, que es un amor como más maternal. Y esta figura que Jesús en el Evangelio dice como que cuando se sienta en la montaña y mira a Jerusalén de lejos y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces querido como una gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Es una imagen más materna que paterna lo que está presentando Jesús ahí. Entonces, Dios en su ser padre y ser madre, ¿sí? Trascendencia e inmanencia, estas dos cosas no son contrarias, se complementan. Dios es eso y es más que eso, por supuesto, por supuesto. Para curar la adolescencia, estoy terminando y vamos a hacer nuestro descansito. Los resultados obtenidos en una encuesta reciente mostraron que los adolescentes que acudían a la consulta externa a buscar ayuda, ¿no? A una clínica universitaria, ya sea médica o sea con sus... ¿cómo le llaman? Con sus consejeros, ¿no? Psicológicos, reportaban entre sus heridas más comunes los adolescentes, ¿sí? Los números que presentamos acá, materias reprobadas en su libreta de calificaciones, 34%, les causaba bastante estrés. Discusiones con sus padres, 28%, rompimiento con su novio, con su novia, 24%, discusiones con los hermanos y con los padres, 21%, pérdida o alejamiento de un amigo cercano, 17%, estrés a causa de una enfermedad o lesión personal, 16%, ¿sí? Y por aquí es que muchas cosas empiezan heridas, cuestiones empiezan a pasar. Muchos adolescentes tratan de olvidar el dolor volviéndose o su estrés o las cosas que no van bien, volviéndose al sexo, a las drogas y al alcohol, solo para encontrar problemas más serios. Entonces, en general buscan estas tres cosas que son muy comunes en la adolescencia como salida a los problemas que ya tienen. Y estos en realidad se hacen como problemas más grandes. Traen problemas más serios que a veces provocan accidentes, homicidios y suicidios. Que estos tres son las tres causas principales de muerte entre los muchachos entre 15 y 19 años. Cuando a los adultos se les pregunta acerca de la época más infeliz o tensa de su vida, por lo general, mayoría, no todos, hablan de los años de la adolescencia. Ahora otra vez vuelvo a retomar lo que ya había mencionado, la cuestión de la epigenética. Si yo, José Juan, tuve una adolescencia muy turbulenta, muy difícil, quiere decir que ya me arruiné. Lo que sigue en mi vida es una vida triste, ¿no? No, la epigenética y los diferentes elementos que influyen en el desarrollo de las personas, sí, va más allá del ADN. Hay muchas cosas, muchas circunstancias a nuestro alrededor que pueden de alguna manera cambiar, ¿no? Para bien, ¿no? O también puede ser para mal, pero para bien en nuestra vida. Entonces hay una buena noticia, se puede curar el estrés de los años de la adolescencia para producir un adulto sano, se puede, ¿sí? Este estudio del doctor George Valiant habla de eso, de que se puede sanar esta etapa tranquilamente. Se hizo un estudio con muchachos jóvenes, adolescentes, que terminaron siendo adultos muy capaces. De hecho, tomaron el estudio del doctor George Valiant, eran muchachos, adolescentes, que tuvieron muchos problemas en la adolescencia, ¿sí?
y que se convirtieron en adultos excepcionales. De hecho, fue con alumnos de la universidad, esta universidad súper famosa se llama, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama la universidad? Harvard University, la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas. Muchos que estaban ahí sacando los mejores grados habían tenido adolescencias medio complicadas y ahora se están convirtiendo en adultos impresionantes, ¿sí? 618 niños hawaianos, ¿sí? Los dividieron este es otro estudio que hicieron otra persona de la Universidad de California, me parece, que con 618 niños hawaianos de situaciones de riesgo, ¿sí? Terminaron convirtiéndose en adultos maduros y competentes. Entonces, no siempre los adolescentes que les fue mal se convierten en adultos malos, ni los que les fue bien en adultos buenos, porque también puedes pensar eso y tampoco pasa así, ¿sí? Finalmente, quiero terminar comentándoles esta parte de estas dos historias adolescentes. Kim era una muchacha de 18 años, ¿sí? Y que tenía varios problemas, trastornos mentales serios que la llevaron a terminar en un hospital psiquiátrico. Y en los años que llevaban ayudándole con terapia, no habían conocido el origen de su herida. O sea, ¿por qué tenía estos trastornos? ¿Dónde había comenzado? ¿Qué le había pasado a Kim? Y en realidad nunca supieron. Su mamá, mire, ¿qué fue? Su mamá, ya desesperada porque no le ayudaban en el hospital psiquiátrico, seguía ahí, su hija cada vez iba más mal, le pidió a 6 mujeres de su grupo de oración que oraran por Kim, por su hija. Entonces lo que hicieron fue dividir la vida de Kim, ¿no? Entonces 18 años, dividieron 3 años para cada quien, 6 por 3, 18. De 0 a 3 iba a orar doña Lupita, de 3 a 6 iba a orar doña Martita. Se dividieron la vida de Kim, ¿sí? En periodos cronológicos, otra vez desde el vientre hasta el presente. Y cada una, por varios días, llevó a Kim a la Eucaristía. Y durante el periodo de vida que le tocó, aún no sabiendo nada, ni la razón, ni nada, es, Señor, o sea, era la oración de cada una de las señoras, era, Señor, si cuando Kim tenía entre 3 y 6 años le pasó algo en el nombre de Jesús, te pido que la sanes en ese momento. Alguna cosa, y ofrecía su Eucaristía, su oración, su ayuno, le pedían a Jesús que la curara. Si había padecido una herida en ese periodo que le había tocado a cada una de ellas. Entonces, en realidad, las 6 mujeres oraron por cada periodo de vida que fueron escogiendo. Llevaban 3 días orando, Santa Misa, ayuno, oración. 3 días después de que habían comenzado, Kim se sanó. Empezó a mejorar. Impresionante, ¿sí? Los problemas, los trastornos mentales que tenía fueron desapareciendo. Kim se casó, tiene hijos y lleva una vida normal. Finalmente, Matt nos habla de Cindy, que lo vino a buscar en uno de los retiros porque tuvo un intento de suicidio. Cindy tenía 22 años y se intentó suicidar por sobredosis. El diagnóstico era que tenía depresión severa y esquizofrenia. Y a eso le agregabas algunos problemas con las drogas. Entonces, en uno de los momentos de crisis, ¿sí? Se pegó una sobredosis y terminó en el hospital y se estaba muriendo, literalmente se estaba muriendo. Después del intento de suicidio se había sentido como muerta por dentro y con necesidad de que se le resucitara. Entró en el recuerdo aterrador de la sobredosis. Entonces, cada vez pasó la sobredosis, la rescataron, la salvaron de que no muriera, ¿no? Pero cada rato se estaba acordando de lo que había vivido. Entonces forcejeaba por el miedo y el dolor, pero se aferró a la mano de Dios sabiendo que
nunca estaba solitario. Entonces, lo que hizo Matt fue que otra vez este ejercicio que de alguna manera yo les he estado presentando de invita a Jesús a ese momento. Entonces le pidió que ese día que estaba en el cuarto de emergencia en el hospital, que la llevaron, que estaba muriéndose, ¿sí? Le abrió la Biblia y leyó Lucas 8 del 49 al 56. Lucas 8 del 49 al 56 es la historia de la sanación o de la vuelta a la vida, de la resurrección de la hija de Jairo, Le presentó eso y después le pidió que, como sucedió con la hija de Jairo, cuando estaba en el momento de mayor crisis, debatiéndose entre la vida y la muerte, se imaginara que Jesús entraba al cuarto. Y Jesús venía y, como hizo con la hija de Jairo, le entregaba la mano derecha, ella le daba su mano izquierda, ¿sí? Y que experimentara qué es lo que estaba recibiendo de Jesús, que en esta conexión de mano con mano, que Jesús le agarraba la mano, ¿sí? Que sintiera qué es lo que Jesús de alguna manera le estaba comunicando. No, ella sintió un calor fuerte y que le fue llenando y que le fue sanando de alguna manera, ¿no? Cindy volvió a la escuela, volvió a trabajar. Literalmente Jesús le devolvió la vida, ¿sí? Y esto que Jesús hizo con Cindy, porque realmente otra vez la perseguía este momento de muerte. Y fue hasta que otra vez Jesús fue y redimió justo ese momento, porque ahí es donde estaba la herida, que ella empezó a sanar.